Bien, estimados estudiantes, una vez más se les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, ¿sí? Esperando pues que esta reunión del día de hoy pues sea muy fructífera para cada uno de nosotros, ¿sí? David, ¿me puedes confirmar por favor si es que se puede visualizar el documento ya en PDF? El documento dice articulación, parciales versus... Sí se puede visualizar. A ustedes no les parpadea, ¿verdad? ¿O es a mí que me parpadea? Sí, profesor, está parpadeando la pantalla. Ya, ok, listo. Entonces voy a tener que compartir la pantalla, pero de otra forma. Ya, ok, listo. Ahora sí. Ahora sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Bien, es importante recordar, ¿verdad? Antes de continuar con esta sesión, el día de hoy nos corresponde avanzar con la fase 1. Es muy importante que nosotros conozcamos, ¿sí? Cómo se va a dar el registro de calificaciones, ¿ok? En este quimestre, perdón, en este año lectivo, nosotros, al igual que en otros años, vamos a tener 2 quimestres, ¿sí? Es importante saber qué porcentaje de calificación corresponde para cada una de las actividades que estamos realizando, ¿sí? Recordemos que en este o cada quimestre va a tener 2 parciales, ¿sí? El parcial 1, por ejemplo, y el parcial 2 en el primer quimestre. El parcial 1, ¿sí? Que corresponde a las 10 primeras semanas, ¿sí? Al momento que presenta su portafolio, esas 10 semanas va a tener una equivalencia del 40% de la nota. De allí, el parcial 2, que comienza desde los proyectos 1, el proyecto 2, que son mensuales, eso representa el otro 40%. Entonces, hasta allí, ¿cuánto suman los 2 parciales? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuánto suman hasta allí solo los 2 parciales? A ver, el joven Tomalá. Tenemos 40 y 40. ¿Cuánto suma? Un 80%, profe. 80%. Entonces, ¿qué sucede? Que para que nos sume el 100% nos falta un 20%, que eso es, ¿sí? Eso es lo que se va a obtener producto de nuestra evaluación quimestral, ¿ok? Ahora, ¿qué es considerado como nuestra evaluación quimestral? Veamos, seguramente ustedes ya revisaron este documento que se llama Instrucciones para la elaboración de la propuesta innovadora. Este documento nosotros lo podemos encontrar, ¿sí? En el instructivo para la evaluación estudiantil emitido por el mismo Ministerio de Educación. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros como institución lo que estamos haciendo es adaptarlo a nuestra realidad. ¿Ok? Entonces, esta es la actividad, la propuesta innovadora, ¿no? Para el bachillerato técnico. Esta es la actividad que deben de realizar los estudiantes del bachillerato técnico y que corresponde a la figura profesional. ¿Ok? Entonces, ya en una ocasión anterior, ya nosotros pudimos observar que esta propuesta innovadora tiene 4 fases, ¿sí? ¿Quién me ayuda? A ver, Karen, ¿me puedes ayudar por favor recordando cuáles son las 4 fases de nuestra propuesta innovadora? Karen, ¿me puedes ayudar recordando cuáles son las 4 fases?
Hola, ¿sí se escucha? Sí. ¿Sí? Ah, ya, ok. Listo. A ver, Martín, ¿me puedes ayudar, por favor, recordando cuáles son esas 4 fases? Aprovechando que te veo por aquí. Bienvenido. Es que no alcanzo a ver, profesor, se me ve todo borroso. Ya, ok. Bueno, en todo caso, ¿no? Tenemos aquí en pantalla, ¿no? Pues un esquema de cuáles son las fases. Fase 1, diagnóstico. Fase 2, planificación. Fase 3, desarrollo. Y fase 4, acción o demostración, ¿no? Esas son las fases. ¿Sí? Es muy importante que antes de que ustedes eh, vayan a realizar la actividad, ustedes hagan una lectura de todo el instructivo, por favor. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? El día de hoy, o en este momento, ¿sí? Para iniciar, vamos a centrarnos en la primera fase, ¿sí? Yo el día lunes compartí con ustedes ya este documento. Seguramente ustedes ya lo leyeron o también pues han podido ya conocer de otras fuentes sobre este documento, ¿no? Entonces, este documento nos hace referencia a la fase 1. Me gustaría hacer hincapié en algunos aspectos generales que usted debe de conocer. Primero, como ya lo manifesté, leer en su totalidad el documento, instrucciones para la elaboración de la propuesta innovadora. Es importante que se lo lea todo para conocer de qué se trata el trabajo que vamos a hacer, ¿sí? La propuesta innovadora corresponde al examen quimestral, ¿sí? De la figura profesional. Cada fase tendrá una nota, según lo descrito, en la rúbrica de evaluación. ¿Sí? Si ustedes revisan las instrucciones, al final ustedes podrán encontrar una rúbrica, ¿sí? Aquí la estoy poniendo en pantalla. ¿Ok? Esta rúbrica se va a aplicar para cada uno de los proyectos y como ustedes pueden observar, cada una de las fases va a tener una calificación. Por ejemplo, en esta fase de diagnóstico, ¿cómo se va a calificar? Veamos. Con una nota máxima de 3 puntos. 3 puntos si el estudiante describe y analiza profundamente la situación de su comunidad, se enfoca en un problema existente y desarrolla soluciones viables. Allí tendría 3 puntos. 2 puntos si el estudiante describe de manera general la situación de su comunidad, se enfoca en un problema existente y desarrolla soluciones viables. Y así sucesivamente. Recordemos que también dentro de esta semana vamos a desarrollar la fase de planificación. Entonces también es importante que conozcamos, ¿no? ¿Qué es lo que se va a considerar para esta fase, ¿no? Se calificaría sobre 3 puntos, ¿sí? Si el estudiante sustenta una investigación con al menos 3 fuentes académicas y justifica la elección de una solución viable relacionado a un módulo formativo del bachillerato técnico. Tiene un objetivo concreto y específico para su propuesta. O sea, ¿qué quiere decir? Que en la fase de planificación nosotros vamos a cumplir justamente esta fase de ¿cómo es? De sustentar cómo vamos a hacer la investigación, cuáles van a ser nuestras fuentes académicas, ¿sí? Tenemos que justificar por qué elegimos ese tema, tenemos que elaborar también nuestro objetivo, tanto el general como específico, ¿sí? Entonces es muy importante, chicos, que nosotros conozcamos cuáles son los parámetros que nosotros vamos a necesitar o que se van a considerar para nuestra fase de la propuesta innovadora, ¿sí? Ok, entonces, retomemos nuestro documento. Cada fase, ¿sí? Va a tener su nota. ¿Y qué va a suceder? Al finalizar cada fase, los estudiantes deben enviar las evidencias de las actividades desarrolladas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra primera fase, que es diagnóstico, comprende del 14 al 16 de septiembre. Ustedes van a entregar hasta el 16, o bueno, ya vamos a suponer hasta el día 17 en la mañana, ya ustedes enviar las actividades que se desarrollaron.
¿sí? Entonces, para esto sí vamos a ir haciendo una recepción de evidencias, ¿sí? A medida que va avanzando cada fase, ¿ok? Entonces, es importante que usted participe de estas sesiones, ¿sí? O pueda, en este caso, conversar con sus compañeros para que usted vaya avanzando con paso firme en cada una de las sesiones, ¿sí? Entonces, no siempre, o sea, yo voy a estar acompañando su proceso, pero usted debe de ir avanzando, siguiendo las instrucciones que uno les va dando, ¿sí? Entonces, eso. Es necesario guardar las tareas realizadas en una carpeta física o en un CD, ¿sí? Es decir, si es que usted lo va a hacer a mano, recuerde que eso puede hacerse, ¿no? A mano o si usted tiene las posibilidades de hacerlo en computadora, esto sin que usted tenga la necesidad de salir de su casa. Recuerde por favor, evitar salir de sus casas. Ok, si usted tiene en su casa cómo trabajar con un equipo tecnológico o una computadora, pues en buena hora. De lo contrario, mi recomendación es que usted lo haga en una carpetita física y así evitamos estar saliendo, ¿ok? Y esta carpetita física o el CD va a ser presentado en la institución cuando la institución o el Ministerio de Educación lo determine, ¿sí? Recordemos que ya en una ocasión anterior también cuando hicimos una introducción ya les mencioné algo sobre la fase de diagnóstico. Entonces yo aquí les he presentado prácticamente el orden en el que ustedes van a ir desarrollando sus actividades, ¿sí? La primera actividad que ustedes van a hacer son las preguntas de reflexión, ¿sí? Entonces usted tiene que contestarlo, ¿sí? En una hojita de carpeta o como usted guste, ¿no? Usted va desarrollando, va contestando estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tema o módulo te impactó significativamente? Mire que desde allí partimos, ¿sí? Desde allí partimos. ¿Por qué el tema o módulo te impactó? ¿Qué factor decisivo te hizo elegir tu propuesta? Entonces, estas preguntas de reflexión están siendo consideradas al inicio. ¿Por qué razón? Porque estas nos van a ayudar, ¿sí? Nos van a ayudar a que nosotros podamos precisamente elegir nuestra propuesta innovadora, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque debemos de partir nosotros de un tema o módulo de los que ya vimos, ¿sí? De los que ya vimos, ¿ok? Entonces, tenemos nosotros que tratar más adelante de ir analizando, ¿no? De tales temas que nosotros ya vimos dentro de este primer quimestre, ¿cuál fue el que me impactó? ¿Sí? Y entonces, a lo mejor, producto de ese tema o el módulo que te impactó, fue lo que a usted le produjo precisamente escoger un tema, ¿sí? Perdón, ¿cómo la situación actual afecta o afectará a mi futura área laboral? ¿De qué manera esta situación cambió el rumbo de mi vida académica? ¿Cómo puedo aportar a mi medio para salir adelante juntos? ¿Y de qué manera mi futuro laboral se ve afectado por esta experiencia? Entonces, hago mucho hincapié, como les mencioné, en estas preguntas de reflexión, porque hay, bueno, algunos estudiantes que ya han estado compartiendo algunas ideas, sí, algunas ideas de propuestas innovadoras. Entonces, a esto es lo que yo me refiero. Primero, responder las preguntas de reflexión, sí, porque es la que nos va a ayudar a nosotros a que podamos justamente elegir, sí, o decidir cuál va a ser nuestra propuesta innovadora, sí. Luego que nosotros hayamos respondido esas preguntas de reflexión, ahora sí procedemos nosotros e iniciamos ya con nuestra fase de diagnóstico, ¿sí? En la cual nosotros primero vamos a analizar la situación actual, ¿sí? En esta fase, como estudiantes, van a realizar un análisis del problema actual que se presenta en su comunidad, para lo cual deberá responder estas preguntas. ¿Qué problema o necesidad puedes encontrar en la comunidad más cercana? Entonces, yo como les mencionaba, ¿no? Ustedes pueden considerar como comunidad, ¿sí?
Puede ser su familia, puede ser su sector, su barrio, ¿verdad? Su ciudadela o el colegio, ¿sí? Entonces usted puede identificar esa necesidad. Luego que usted ha identificado esa necesidad, ¿sí? Viene otra pregunta y dice, desde tu formación técnica, ¿cómo puedes solucionar el problema o necesidad que encontraste? Entonces, aquí nosotros podemos ya tener nuevamente, podemos tener nuevamente la razón de por qué nosotros debemos primero de partir de las preguntas de reflexión, porque esas son las que nos están llevando, ¿no? Ah, ya, de lo que ya estudié, de lo que, los temas que yo ya he visto en este primer quimestre, yo puedo dar solución. Con estos conocimientos adquiridos, puedo dar solución a este problema, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia. Tercera pregunta, ¿cuáles son las principales fortalezas y debilidades que existen? ¿Sí? Entonces, eso debemos de responder. ¿Cuándo debemos de hacer ese trabajo? Nosotros ya hemos compartido con ustedes el cronograma de la propuesta, ¿no? Recuerden, dentro de la fase 1 nos encontramos en los días 14 y 16 de septiembre, ¿sí? Esta es la fase 1, ¿ok? Recuerden que debemos de relacionar las propuestas innovadoras con los módulos formativos que se encuentran cursando, ¿sí? Me gustaría preguntarle a un estudiante si recuerda cuáles son los módulos que estamos cursando en este año lectivo. A ver, me gustaría escuchar a Génesis. A ver, Génesis, ¿tú recuerdas cuáles son los módulos formativos que, que se están observando en este momento? Perdón, o sea que ustedes están viendo en clase, ¿no? Hola, hola. Génesis. Disculpe, licenciada, que tengo problemas con el internet ya, pues. ¿Me puede repetir la pregunta? Ya, si tú recuerdas cuáles son los módulos formativos que ustedes están viendo en este año lectivo. Es contabilidad general, profesor, contabilidad de costos. Ya, muy bien. Contabilidad general, ¿qué más? De Disculpe, costos, licenciada, que no se puede porque el internet está medio falloso. Entonces, ya que se me conecta. Ya, ok, listo. Bueno, yo voy a compartir en este momento la pantalla nuevamente, ¿sí? Y les voy a hacer ese pequeño recordatorio, ¿sí? Aquí nosotros podemos visualizar cuáles son los módulos formativos de los cuales ustedes se pueden apoyar para poder desarrollar sus propuestas innovadoras, ¿sí? Ustedes en tercer año de bachillerato ven contabilidad general, contabilidad de costos, contabilidad bancaria, gestión del talento humano, paquetes contables y tributarios y formación y orientación laboral. ¿Ok? Esos son los módulos que usted está viendo en este momento como figura profesional, ¿sí? Entonces, vamos nuevamente a regresar, ¿sí?, a nuestro cronograma, ¿sí? Luego vamos a pasar a nuestra fase de planificación, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Ok, aquí estamos en la fase. Una vez que usted ha respondido estas preguntas que nos ayudan a hacer un análisis de la situación actual, de, ¿cómo es? Puede ser de su entorno, ¿no? De su entorno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora sí a ir llenando los datos generales de la ficha pedagógica, ¿sí? Perdón, de la ficha de la propuesta, en donde vamos a ir definiendo el problema
¿sí? O necesidad, y la propuesta de solución al problema planteado, ¿sí? Entonces, eso, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la ficha de la propuesta? Ya vamos a proyectar en este momento para que usted la conozca. Esta es la ficha de la propuesta, ¿no? Eso es lo que nos indica que ya ustedes pueden ir, en esta semana ya tienen que estar llenando algunos aspectos generales, como por ejemplo, estudiantes, la comunidad, el docente de la figura profesional, ¿sí? La fecha, que sería ya el 14 de septiembre. Figura profesional, ustedes son contabilidad general. Perdón, contabilidad nada más, ¿ok? Si es que ya nosotros podemos ir analizando cuáles son los módulos a los cuales nosotros los podemos relacionar con nuestra propuesta innovadora, los podemos registrar. Puede ser uno o más de uno, ¿ok? ¿Cuál es nuestro nombre de la propuesta? Y de allí vamos ya a ir realizando, ¿no? El análisis de la situación actual, vamos a ir definiendo el problema o necesidad y vamos a ir dando algunas propuestas de soluciones. Ahora, por aquí yo tengo registrado una pequeña información que a usted le puede servir como orientación para conocer a qué se refiere el problema. ¿Sí? Problema es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de conocer y por lo tanto de estudiar, ¿sí? Es decir, el problema no significa algo molestoso, algo negativo, sino que algo que a ustedes los induzca, los incita a conocer, ¿sí? A que ese problema sea conocido y esto pues va a representar una utilidad para ustedes como investigadores o para otras personas, ¿no? Si se tratara de una investigación para otra persona, ¿ok? Entonces ustedes pueden considerar algunos aspectos al momento de definir el problema, ¿sí? El problema debe de reunir los hechos en relación con el problema, es decir, qué es lo que está pasando, ¿sí? Determinar la importancia de los hechos, identificar las posibles relaciones entre los hechos que puedan indicar la causa de la dificultad. Hay que proponer explicaciones para conocer la causa de la dificultad y determinar su importancia en el problema. Encontrar entre las explicaciones aquellas relaciones que permitan adquirir una visión más amplia de la solución del problema, ¿sí? Debemos de hallar relaciones entre los hechos y las explicaciones. Por último, analizar los supuestos en los que se apoyan los elementos identificados. Entonces, nosotros todo esto lo podemos resumir, ¿sí? De la siguiente manera, que al enunciar un problema, eso no es otra cosa que presentar o hacer una descripción general de la situación objeto de estudio, es decir, hacer una descripción general de nuestro problema o de nuestra necesidad, ¿ok? Entonces, por eso es que aquí nos dice, pues, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, aquí vamos a analizar nosotros nuestro problema, el cual hemos detectado, ¿no? Entonces, por aquí hay una pregunta que nos puede ayudar a nosotros a definir el problema. Entonces, ¿por qué ocurre el problema que quisieras resolver? Entonces, usted puede responder esta pregunta luego de realizar el árbol del problema. ¿Sí han escuchado ustedes hablar del árbol del problema? ¿Sí? ¿Quién me dice? ¿Sí han escuchado ustedes hablar? ¿No? No, licenciado. ¿Seguro? Wow. No, Bueno, licenciado. bueno, ok, bueno, listo. Entonces, ¿cómo es o cuál es la estructura del árbol del problema? Sí, miren, aquí lo tenemos en pantalla. Voy a ampliarlo un poquitito para que usted lo pueda ver, ¿no? Aquí nosotros tenemos un arbolito en el cual identificamos que el tronco es el problema, ¿sí? Es el problema. Entonces, ese es el problema central. Pero este problema tiene unas raíces, o sea, el tronco, usted sabe que tiene unas raíces. Entonces, el problema
tiene unas raíces que nosotros le podemos llamar esas raíces las causas. Es decir, ¿por qué razón? ¿Sí? Ahí están las causas, ¿no? ¿Por qué razón se origina un problema? Y las ramas vienen a ser las consecuencias. Es decir, ¿qué es lo que causa mi problema? Y a la final, ¿qué consecuencias trae? Entonces, aquí nosotros podemos tener ya la estructura de un árbol del problema. ¿Ok? Ahora, acá tenemos nosotros un pequeño ejemplo para que usted lo pueda asimilar, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen tenemos un ejemplo en el cual nuestro problema central, el tronco, es demoras en la inscripción de mesa de entradas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las causas de nuestro problema? Que hay falta de personal, hay procedimientos burocráticos, que el personal no es capacitado, bueno, entre otros, ¿no? Pueden haber muchos más. Ahora, este problema, ¿qué efectos, qué consecuencias va a tener? Esas son las ramas. Cuellos de botella, reiteradas quejas de los alumnos, alumnos que no se inscriben, mala imagen de la institución. Entonces, aquí nosotros tenemos un pequeño ejemplo. Licenciado, disculpe, Sí. a mí no se me visualiza nada. No sé si será el internet o qué. ¿Alguien más no se le visualiza? Es el internet de Génesis, porque así se ve todo. Ya, bueno, yo voy a hacer todo lo posible. Yo le puse aquí grabar la clase. Sí, entonces voy a hacer todo lo posible para ver si igual yo comparto esta sesión, ¿sí? Para que ustedes puedan revisarla nuevamente, ¿ok? Cámbiate a Ya, claro. gracias, licenciado. Ok, listo. Entonces, una vez que nosotros hemos ya elaborado nuestro árbol del problema, pues ya podemos definirlos como le mencioné, ¿no? Ya podemos ir haciendo justamente ese análisis, ¿sí? No solamente identificar el problema, sino analizar cuáles han sido nuestras causas y cuáles han sido o cuáles pueden ser las consecuencias. Listo. Una vez que nosotros hemos encontrado nuestro problema, también tenemos que realizar una propuesta de soluciones, ¿sí? Entonces, nosotros podemos plantear unas posibles soluciones, ¿sí? Contestando o a partir de la siguiente pregunta. Es decir, ¿de qué forma se puede aportar a la comunidad en base de la propuesta o a la propuesta realizada? ¿Sí? Y precisamente esta preguntita nos hace recordar precisamente algunas preguntas de reflexión que ya tenemos anteriormente, ¿verdad? Entonces, es decir, con lo que ya nosotros pretendemos hacer, ¿cómo podemos aportar a la comunidad? Entonces, al hablar de aportes, estamos hablando de soluciones, ¿ok? Entonces, para proponer esas soluciones también podemos elaborar nosotros un árbol de soluciones al cual tenemos en pantalla cuál es la estructura, ¿sí? Entonces, y precisamente pues ese árbol de soluciones en algún momento nos va a ayudar también a poder plantear nuestro objetivo general, ¿sí? Ok, hasta allí. No sé si hay alguna inquietud, chicos, alguna pregunta. A ver, vamos a preguntarle entonces, Abraham, ¿hasta aquí hay alguna inquietud, alguna pregunta? No, profesor. Ya, listo. ¿Cuándo tienen que entregar ustedes, Abraham, las actividades desarrolladas? ¿Cuándo tienen que enviar la evidencia de haber desarrollado la actividad? El de la fase 1, el 16 creo, y de la fase 2 creo que el 18. Ok, listo. Bueno, en el caso de la fase 2 igual yo les puedo extender a sí mismo, ¿no? O sea, considerando de que estas fases son un poquito más cortas,
¿sí? Les dejo a criterio personal si alguien desea hacerlo de pronto un fin de semana, no le alcanzó, entonces puede tomarse hasta el fin de semana y me envía el lunes a primera hora, ¿sí? Ya, esto por tratarse solo de las dos primeras fases, le podemos hacer esa extensión de días, ¿ya? Ok. A ver, Andrea Barreiro, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No, profesor, sí estoy entendiendo. Gracias. Ok, listo. A ver, Andrea, aprovechando tu intervención, ¿qué es lo primero que debemos de desarrollar o contestar antes de comenzar con la fase 1? Lo que está ahí, pues en la fase 1, en las preguntas. Las preguntas de De, de, de reflexión. reflexión. Eso. Ok, listo. Entonces, eso es lo primero que debemos de contestar, por favor. Listo. Muchas gracias, Andrea, por tu participación. De nada, profe. Listo. Listo. Bueno, entonces, chicos, entonces creo que hasta aquí, creo que estamos muy claros. Me gustaría compartir con ustedes de una manera muy breve, ¿sí? Considerando que ustedes tienen que, en esta primera fase, ir relacionando sus propuestas con algunos módulos formativos, ¿no? Me gustaría recordar cuáles son los temas que hemos visto nosotros en los distintos módulos formativos. Por ejemplo, en contabilidad general, arrancamos nosotros viendo justamente desde el laboratorio de una empresa comercial y de servicios, ¿verdad? A ver, vamos a revisar. Aquí está. Entonces, nosotros hemos trabajado precisamente un laboratorio, ¿sí? Un laboratorio en el cual pues hemos realizado justamente todo un proceso contable, ¿sí? Entonces se me ocurre algún estudiante tiene de pronto un familiar, un vecino que desea llevar, qué sé yo, o conocer cuál es su estado de situación inicial y no conoce, entonces podemos ayudarle nosotros, qué sé yo, a elaborar un estado de situación inicial, ¿sí? Para, para que tenga él de su pequeño negocio, ¿sí? Entonces ahí recuerden que hemos realizado un laboratorio en el cual hemos partido de un estado de situación inicial, hemos realizado el libro diario, la mayorización, balance de comprobación, bueno, ¿no? Pero al tratarse de un negocio pequeño, lógicamente, y al no estar obligado a llevar contabilidad, ¿sí? Posiblemente, pues no cabe la obligación, pues no, también de hacerles ¿cómo es? Un estado financiero, ¿no? Pero pues, supongamos, les decía yo a alguien en algún momento, como parte de este laboratorio, ustedes saben que aquí se lleva también el control de los inventarios de una empresa comercial, ¿no? Entonces, a lo mejor, si tiene así mismo usted un familiar y él desconoce qué es lo que tiene en su inventario, entonces usted puede ayudarle también. Esa puede ser una propuesta, ¿sí? Qué sé yo, contribuir a que su familia pueda realizar un inventario de los, ¿cómo es? De los materiales o la mercadería que disponen en la tienda, si ese fuera el caso, ¿no? Entonces, miren, prácticamente nosotros hemos trabajado eso en contabilidad general, ¿sí? Y a lo mejor para ustedes les puede surgir más inquietudes. Dígame, David. Lo que pasa es que veo que en el chat han puesto que le están preguntando algo. Ya, a ver, ¿me puedes leer por favor la pregunta? No, dice Martínez Maldonado, quiere preguntarle algo, solo dice eso. O sea, dice profe, como que quiere Ya, a preguntar ver, algo. adelante Martín. Ya, te escuchamos. Profesor, sobre lo que vamos a hacer, ¿cómo será lo de los grupos? Ya, listo. Ya les indico al final de la sesión el tema de los grupos, ¿ya? Sí. Ya. Ya, ok, listo. Listo, bueno. Continuamos, ¿no? Eso vimos en contabilidad general. En contabilidad de costos, ¿sí? Ustedes, pues,
tuvieron un primer parcial donde vieron justamente la fundamentación contable, ¿sí? Pero pues ya tratándose de una empresa comercial, ustedes definieron que era una empresa, un organigrama, ¿sí? Imagínense, supongamos que ustedes quisieran ayudar a lo mejor haciéndole el organigrama estructural de ¿cómo es? De un pequeño negocio, ¿sí? Que sea industrial, a lo mejor. O algunos estudiantes mencionaban en algún momento, qué sé yo, algún tipo de crear alguna propuesta en base a un emprendimiento, y supongamos que se referirían a una panadería, pero este no es el caso, ¿no? Porque ahí se requiere bastante recursos, ¿no? Entonces allí nosotros estaríamos aplicando, ¿sí? Algunos aspectos teóricos y prácticos de la contabilidad de costos, porque recordemos que nos permite conocer, ¿sí? El precio de la producción, pues no, el costo de producción, y nos ayuda a nosotros a conocer cuáles son los valores de nuestros productos para poderlos vender, ¿no? Eso nos ayuda a tener una referencia. Entonces, miren chicos, todos estos temas, ustedes ya los han ido revisando y tal vez alguno de ellos ya le llamó la atención y usted cree, considera que partiendo de este conocimiento usted puede dar solución ya a algún problema. Entonces usted puede tomar justamente eh, uno de estos ejemplos, ¿no? Por eso les mencionaba, es importante que para partir, ¿sí? Para partir nosotros y realizar o plantear nuestra propuesta innovadora, nosotros partamos de los conocimientos que ya tenemos, porque es desde allí que nosotros podemos justamente apoyar a las personas, ¿sí? Miren, en contabilidad bancaria nosotros hemos hablado ya del sistema financiero ecuatoriano, ¿sí? Nosotros hemos hablado de cuáles son los organismos de control, ¿sí? Cómo es la estructura, ¿sí? Cuáles son los derechos y obligaciones del usuario de productos y servicios financieros. Muchas veces las personas desconocen, ¿sí? Le mencionaba a un estudiante, les digo, a veces nosotros realizamos o visitamos un banco, a lo mejor muchas personas realizan créditos, ¿ok? Realizan créditos y sin embargo no conocen cuáles son sus derechos, ¿sí? O a lo mejor conocen solo sus derechos, pero no sus obligaciones, ¿ok? Entonces, puede ser a lo mejor que alguien diga, bueno, entonces en mi sector, qué sé yo, miren, en este momento se me vino algo a la mente, ya, hace algunos añitos atrás, bueno, mi mamá formaba parte de un grupo comunal de un banco, ¿sí? De un banco. Entonces, aquí en mi casa se reunían y en este caso, pues formaban grupos para poder plantear algunos, eh, ¿cómo es? Para poder solicitar algunos créditos grupales. Entonces, imagínense, a lo mejor puede ser que en algún sector de Guayaquil o del lugar donde usted vive, de su comunidad, a lo mejor realicen este tipo de actividades. Entonces, estas personas están involucradas en el sistema financiero, porque recuerden ustedes que nosotros, de manera directa o indirecta, también formamos parte del sistema financiero. Nosotros somos usuarios, ¿verdad? Entonces, imagínense, a veces uno es parte de este sistema financiero, pero a veces no conocemos. A lo mejor imagínense que no conocen. Usted puede plantear como propuesta, tal vez, qué sé yo, socializar con su comunidad, cuáles son los derechos y obligaciones del usuario de productos y servicios financieros, pero esto, si es que es necesario, pues, ¿no? Si usted a lo mejor identifica y sabe de que sí hay un grupo de personas que necesita este tipo ¿cómo es? De ayudas, ¿sí? De ayudas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos otros temas que nosotros ya hemos ido trabajando, ¿no? A lo mejor a usted se le viene a la mente algún tema que podría plantear, alguna propuesta que podría plantear partiendo del conocimiento que ya hemos adquirido, ¿sí? En gestión del talento humano, nosotros hemos hablado de la administración, ¿sí? Hemos hablado de la administración. Entonces, uno de las primeras unidades que nosotros vimos fue justamente qué era la administración, los principios administrativos y algo muy importante que a veces debemos de conocer, el proceso administrativo. Recuerden que yo les mencionaba, ¿verdad? Yo les mencionaba de que el proceso administrativo no solo se lo da en una empresa.
a veces se lo da en el mismo hogar. Entonces, imagínense, supóngase que usted diga, yo quisiera aplicar esos principios o el proceso administrativo, lo quisiera aplicar en mi casa. Entonces, pueden ustedes por allí idearse, ¿sí? Idearse alguna propuesta, de tal manera que usted aplique estos conocimientos, ¿sí? Entonces, esta es otra de las asignaturas o módulos formativos que ustedes han visto, ¿sí? Algo que también ya se ha ido revisando es las funciones del Departamento de Talento Humano, ¿sí? Bueno, que esto propiamente se lo da ya en una empresa, ¿no? Pero también ya estamos abordando algunos temas relacionados con la contratación laboral, ¿sí? Ya recuerden que hemos llenado algunos contratos, hemos hablado de cuáles son las personas que intervienen en el contrato, ¿sí? Y dicho sea de paso, ya comenzamos a hablar algo de los beneficios sociales, ¿sí? Justamente el día de hoy recuerden que tenemos nosotros como tema de estudio los sobretiempos, ¿sí? A lo mejor, imagínense, a veces nosotros como personas trabajamos en una empresa, pero no conocemos que eso, cuál es la base legal o en este caso a qué se refieren los sobretiempos, cuáles son los porcentajes de recargo a los cuales yo tengo derecho si trabajo de día, un día feriado o en la jornada nocturna, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por ahí les doy algunas ideitas para que usted analice y piense, ¿no? Recuerde, la idea debe de partir de usted, del conocimiento previo, es decir, de los conocimientos que usted ya está adquiriendo, ¿ok? Otro de los módulos formativos que estamos viendo nosotros es paquetes contables y tributarios. Bueno, para ser más exactos, ustedes, si mal no recuerdo, están más trabajando con las aplicaciones de las hojas electrónicas. Sí, no sé si alguien me puede ayudar. eh, ¿qué temas a usted le ha impactado de paquetes contables? A ver, alguien que le haya impactado por lo menos un tema de paquetes contables y tributarios. ¿Alguien me podría decir, por favor? Hola, hola. ¿Sí estamos acá? ¿Qué han Profe, aprendido en ahí vieron lo que paquetes? es liquidación de IVA. Ya, liquidación de IVA, ¿qué más? A mí me impactaron todos, profesor. Ya, pero alguno en específico. A ver, cuéntame alguno de ellos en específico, ¿por qué te impactó? ¿Qué es lo que te llamó la atención? A ver, Génesis. Lo que es en los ejercicios de registro de ventas y de adquisición y de pago. Ya, muy bien. Imagínate Ya, tú. Exactamente, imagínate tú que a lo mejor tú tengas en casa un pequeño negocio, un bazar, qué sé yo, algún pequeño negocio, ¿no? Entonces tú puedes proponer eso precisamente, ¿ya? Qué sé yo, elaborar un Excel que le automatice precisamente justamente esas ventas, esas compras que usted realiza, ¿verdad? O si ya, vamos a suponer, ¿no? Usted sabe que existen muchos negocios que solo tienen RICE. Entonces, bueno, ahí sería llevar más que todo el control de todos sus ingresos y gastos, ¿no? Pero supongamos que ese negocio sí deba hacer declaraciones. Entonces usted por lo menos puede ir haciendo una tablita en Excel, ayudar, pues no, automatizar, qué sé yo, todas las ventas y también allí ir teniendo, ¿no? El IVA, como dijo la mamá del joven Tomalano, mencionó, dijo, han hecho liquidaciones de IVA. Entonces, imagínense ustedes pueden aportar también de esa manera, ¿sí o no? Llevar un registro de todas sus ventas, sus compras, y si tienen que, pues, diferenciar o en este caso separar el IVA, lo pueden hacer. Entonces, miren, hay muchos temas, chicos, hay muchos temas interesantes y que pueden salir de los conocimientos que ya han tenido. Por eso, justamente, las preguntas de reflexión, ¿sí? Y allí me enfoco yo inicialmente a responder primero esas preguntas porque son las que nos van a ayudar a sacar adelante nuestra propuesta, ¿ok? Génesis, algún otro tema que te haya impactado más? no, ni uno más. Ahí está. Ok, bueno, listo entonces. Ok, perfecto. Entonces, ¿se dan cuenta, chicos? Miren, esos han sido los temas que hemos estado abordando. Hasta allí. Eso era paquetes. Y por último, Infol.
¿sí? En FOL ustedes han visto algo ya relacionado con la normativa legal, algo sobre el derecho, sobre la legislación laboral, sobre el código de trabajo, ¿sí? Y también tienen algo, miren que aquí sí hay algo, no sé si ya ustedes comenzaron a ver algo sobre los riesgos laborales. Miren que habla de la salud laboral, habla de algunos factores de riesgo, nos habla algo de primeros auxilios. Entonces, en algún momento yo le mencioné a alguien, ¿no? Si es que ya ustedes están viendo esos temas y ustedes identifican un problema que pueden ustedes darle solución partiendo del conocimiento que ya han adquirido, entonces ustedes sí pueden considerar algún tema, ¿sí? Imagínense, les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que ustedes o algún familiar trabaja, qué sé yo, tiene una panadería. Entonces sabemos que todavía nos encontramos en época de pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Crear algunas condiciones de trabajo para mejorar la calidad de vida, ¿sí? Entonces, imagínense, a lo mejor ustedes proponen, qué sé yo, dar alguna capacitación o de alguna manera, ¿no? Crear esa condición, ese ambiente de trabajo de tal manera que se pueda solucionar aquellos problemas de la salud laboral, ¿sí? Que permitan mejorar su calidad de vida. Entonces, pero lo que sí es que hay que tratar, ¿sí? Lo que hay que tratar es de relacionar la actividad, la propuesta, con los temas que ustedes ya han visto, chicos, ¿sí? Porque no es que se trata, por ejemplo, de que como estamos en pandemia, a lo mejor, bueno, aquí hacer una acción social, no, sino que usted parta de los conocimientos que tiene y que con esos, es verdad, puede apoyar de alguna manera, directa o indirectamente, con su comunidad, pero que esto de alguna manera le ayude a usted a dar una respuesta, a dar una solución, haciendo uso de los conocimientos técnicos que usted ya tiene, ¿sí? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna inquietud. Hasta aquí son los temas justamente que se han estado abordando, ¿ok? Me gustaría escuchar si hay alguna inquietud, si no, pues para pasar al siguiente tema. Hola, hola. ¿Si estamos? ¿Si estamos o no estamos? No hay ninguna inquietud, profe. Sigan, ¿no? Ok. Al menos de mi parte. Listo. Muy bien, muy bien. A ver, Tiffany. Te veo que estás por aquí conectada, Tiffany. ¿Tienes alguna inquietud hasta el momento? No, profesor, ninguna por ahora. Muy bien. Bueno, entonces, como les mencioné, lo primero que tenemos que hacer es responder las preguntitas de reflexión, luego pues responder las otras preguntas que son parte del diagnóstico. Recuerden que una vez que ya estamos en el diagnóstico, ya podemos ir nosotros llenando nuestra ficha de la propuesta, al menos con aquellos datos que ya conocemos, ¿sí? Aquellos datos que ya conocemos, ¿sí? En esta misma semana tenemos también ya la fase número 2, ¿sí? La fase número 2, en la cual nosotros vamos a considerar ya un proceso de investigación, ¿sí? Entonces, de consultas, y se va a elaborar un cronograma para la ejecución del proyecto, ¿sí? Siempre se suele utilizar, a ver, un minutito, a ver, veamos la fase del desarrollo, perdón, la fase de planificación. Ok, aquí nosotros tenemos que relacionar el problema o necesidad que hemos identificado con los módulos formativos. Entonces aquí ya nosotros podemos ir llenando lo que les mencionaba, ¿no? Es decir, este problema lo puedo relacionar con el módulo de paquetes contables y tributarios. ¿Ya? Se me ocurre. Entonces usted ya le puede poner allí en la ficha paquetes contables y tributarios.
¿sí? ¿Qué más debemos de realizar? Consultar e investigar en algunos medios, o a lo mejor podemos conversar con personas de nuestro entorno, con nuestra familia, ¿no? Que conozcan del tema, ¿sí? Y pueden, pues, darnos alguna información que aporte a la resolución del problema o necesidad, ¿ok? Algo que debemos de elaborar también aquí es un cronograma detallado de las actividades comprendidas en cada fase. Entonces, bueno, no alcancé yo ¿cómo es? Hacerles un ejemplo, pero lo que sí puede hacer es descargarme un cronograma que se utiliza comúnmente cuando se trabaja en algún tipo de proyectos, ¿sí? Entonces ya les voy a mostrar, ¿sí?, un ejemplo. Este cronograma es conocido como el diagrama de Gantt. No sé si alguien haya escuchado. ¿Me confirman si se visualiza? ¿Me confirman, por favor? Sí, licenciado. Ok, listo. Muchas gracias. Sí. Bueno, aquí nosotros podemos ver un ejemplo de un diagrama de Gantt. ¿Sí? Ok, ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Crear algunas columnas y filas, ¿verdad? En las columnas podemos ir registrando nosotros la actividad, ¿sí? Y de allí, pues, también tenemos que considerar el tiempo, ¿no? El tiempo. Claro, usted no le va a considerar al menos ¿cómo es? Por meses. A lo mejor usted sabe que nuestra propuesta es solamente de algunas semanas. Usted puede trabajar aquí por días, tal vez, ¿sí? O qué sé yo, sí puede trabajar por semanas, ¿no? Pero sería recomendable que como para que tenga mayor amplitud, ¿sí?, usted trabaje con días, ¿ok? Entonces, miren, ustedes aquí van a ir registrando cada una de esas actividades y luego determinar en qué momento se van a cumplir, ¿ok? Entonces, miren, aquí en lo que tiene que ver con las actividades, les doy una pista. A ver, voy a dirigirme rápidamente a mi esquema. A ver. Aquí, por ejemplo, miren. Ustedes pueden utilizar, por ejemplo, ustedes le pueden poner un título fase 1 diagnóstico y de allí más abajito le ponen análisis de la situación actual, abajito definición del problema, abajito propuesta de soluciones. Entonces, regreso a mi diagrama de Gantt. Entonces, aquí van las actividades. Fase 1, la primera actividad, pues no, análisis de la situación actual. En este caso tenemos también allí, ¿qué otro dato era? Definición del problema, propuesta de soluciones. Entonces, usted la puede poner abajito, ¿no? Luego viene otra actividad. Le podemos poner fase 2, por ejemplo. Y aquí, pues, ¿qué actividades contiene la fase 2? Pues ahí tenemos, por ejemplo, investigación, determinación de los recursos a utilizar, el objetivo del proyecto y cómo voy a ejecutarlo, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir realizando o registrando cada una de estas actividades y van a ir marcando, ¿no? A lo mejor si ustedes lo hacen a mano, pues le pone una X o lo pinta con lápiz de color, ¿sí? De tal manera que usted pueda ir planificando tal actividad, qué día la ejecuto o qué día la voy a realizar, ¿sí? Entonces esto lo vamos nosotros a tener que realizar. Lógicamente ustedes pueden considerar el modelo o el ejemplo que yo les estoy compartiendo, ¿sí?, como referencia, ¿no? Como referencia para que ustedes puedan trabajar. De todas formas, el día de pasado mañana, ¿sí?, que ya iniciamos la fase 2, igual yo les voy a compartir, ¿sí?, ya un documento un poquito más claro. Espero que si el tiempo me da, poderles ya también ayudar con cuáles serían las actividades.
¿ya? Pero pues de no ser así, igual ya estamos viendo nosotros en este momento de qué manera lo podemos realizar, ¿ok? Entonces, prácticamente hasta aquí, chicos, la semana o la fase número 2, ¿sí? No sé si tengan alguna preguntita, alguna inquietud. Profesor, una pregunta. Sí, les escucho. La elaboración de las preguntas que son como, viene a ser como una encuesta más o menos, ¿no es cierto? Para poder elaborar el proyecto. Eso tienen que presentarlo juntarlo junto con la hoja de la ficha. Bueno, Elaborada esa pregunta. lo hace en una hojita, claro, hace esas hojitas y me envía una fotito, ¿sí? Lo hace y me envía en una fotito, o sea, para ya saber que sí han realizado el desarrollo de esas preguntas. Ya, ok, profesor. Muchas gracias. Licenciado, eso es individualmente, ¿verdad? No, saben que miren, como ya aquí nosotros algunos grupos los tenemos formados, ¿sí? Algunos grupos los tenemos formados, entonces ya podemos ir nosotros justamente haciendo ese trabajo de equipos, ¿no? Entonces, ir de pronto conversando entre todos y pueden ir tomando en consideración un solo problema. Entonces, por ejemplo, se hacen una primera pregunta, conversan entre todos y analizan cuáles pueden ser ya, cuál puede ser la respuesta a esa pregunta, ¿sí? O sea, trabajarían, si es el grupo, un grupo. Pero una cosa es trabajar, chicos, en grupo, ¿sí? Otra es trabajar en equipos. Bueno, lo que necesitamos es trabajar en equipos. Es decir, si vamos a responder una pregunta, tiene que ser basándose en la opinión de todos para responder esa pregunta. No es que la primera pregunta la responde uno, la segunda pregunta la responde otro y la otra pregunta la responde otro, porque entonces no vamos nosotros a guardar relación y así poder identificar pues nuestra propuesta, ¿no? Entonces aquí nosotros debemos de unificar criterios para responder las preguntas y así poder desarrollar cada una de las actividades, ¿sí? Bien, entonces recordemos que la segunda fase culmina el 18, ¿no? De todas formas, les mencioné yo hace poquito, igual por estas dos primeras fases podrán enviar las actividades ya desarrolladas, por lo menos aquí, ¿no? El 17 en la mañana y qué sé yo, aquí el día lunes, para que tengan un poquito más de tiempo, ¿sí? A lo mejor necesiten analizar o conversar con sus compañeros, ¿ok? Pero pues ya la semana 3 y 4 sí nos vamos a ir ajustando ya a nuestro cronograma, ¿ok? Licenciado, otra pregunta. Sí, le escucho, Génesis, dígame. Las evidencias se las tiene que enviar, usted va a crear así mismo como hizo por aquí por Teams o por WhatsApp. Ya, déjame, voy a ir analizando bien a ver si es que les puedo ir haciendo por Teams, ¿sí? O ya tal vez solamente les pida por el tema de la propuesta, tal vez solo por WhatsApp. Ya, déjenme y yo les estoy confirmando, ¿sí? Yo les confirmo ya el día de mañana cómo y por dónde me hacen llegar esta información, ¿sí? Bueno, les mencioné, por cierto, de que ya en días anteriores yo compartí con ustedes esta ficha de la propuesta, para que ya ustedes, al menos la persona que tiene posibilidad de hacerlo desde su casa, a través de la utilización de una computadora, puede ir llenando, ¿no? Tendría un documento para ir llenando la ficha de la propuesta, ¿no? Los datos que se van necesitando. Aquí mismo, miren, aquí mismo van a responder esas preguntas, ¿sí? Es muy importante y me gustaría, por cierto, comentarles, ¿no? De que estas preguntas son necesarias que las respondamos.
Si revisamos nosotros nuestra rúbrica de evaluación, miren que abajo, como parte de las categorías que nosotros vamos a evaluar, está justamente la reflexión. Entonces, imagínense. Entonces, por allí también va a ser considerado también el desarrollo de esas preguntitas, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen las preguntas. Por ejemplo, si van a hacer en el Word, pueden ir respondiendo aquí abajito, ¿sí? Aquí abajito pueden ir respondiendo. Y esta ficha la van a ir ustedes llenando poco a poco, ¿sí? Porque recuerde que usted semana a semana va a ir haciendo un avance. Fase 1, por ejemplo, en fase 1 ya ustedes resuelven ¿cómo es? Amplían la fase, ¿sí? En cada uno de sus puntos. Y pues antes de eso realizábamos el desarrollo de estas preguntas, ¿sí? Después, cuando ya hayamos culminado nuestra propuesta, entonces vamos a responder el otro grupito de preguntas, ¿ok? Entonces, esto va a ser contestado a medida que avance nuestra propuesta innovadora, ¿sí? Cuando ya nosotros comencemos, miren, en la fase 3, que es el desarrollo, ¿sí? En esta fase yo ya les comparto, ahora sí, asimismo, un formatito en Word para la persona que desee hacerlo. En cambio, donde ya esté esto justamente, el esquema de la propuesta, ¿sí? Entonces, en la semana 3 ya nosotros ya registramos información, ¿sí? Por ejemplo, ya en esta semana, por cierto, ¿no? Recordemos que en la fase 2 ya nosotros registramos el objetivo, hacemos una justificación, ¿sí? Entonces, ya ustedes van a poder ir llenando esta información en la fase número 3. ¿Ok? Listo, entonces, bueno, adicional, no sé si hay alguna pregunta en lo que refiere o en lo que tiene que ver con la fase 1 y fase 2, ¿sí? Para luego pasar a otras preguntitas, como fue la que hicieron hace poco sobre los grupos, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Veo que alguien... Yo pensé que alguien estaba levantando la manito, ¿sí? Entonces, bueno, chicos, no sé si hay alguna otra inquietud, alguna pregunta. David, ¿tienes alguna pregunta? No, licenciado. Igual si es que No. tengo alguna duda puedo revisar la grabación. Pero hasta ahorita no tengo ninguna pregunta. Ok, listo. Sí. Entonces, bueno, ¿a quién más? A ver, Christopher, ¿alguna duda? Damaris, Jairo, Daniel Herrera, Odette. A ver, no les he escuchado, pero ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? No, ninguna. Hasta ahora, ninguna. Ya. Ok. Listo, entonces, chicos. Profe, yo tengo una duda. Darle